Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre el proceso histórico de la música paraguaya y vamos a conocer un poquitito sus etapas del desarrollo de nuestra música y comenzando con la etapa precolombina, ¿ok? Y vamos a tocar algunos aspectos fundamentales y hacer un breve resumen de ello. Primeramente, en la etapa precolombina, cuando llegaron los españoles, había una noción de que en esta zona, que era que hoy en día nosotros conocemos como Paraguay, había aproximadamente unos 1 millón de indígenas, ¿sí? Hoy sabemos que quedan aproximadamente 30.000 distribuidos en diferentes partes de las regiones oriental como también de la occidental, ¿sí? De las 5 familias lingüísticas, la que ha ejercido mayor influencia es la de guaraní, que fue sometida justamente a la encomienda y luego a la evangelización, que fue una de las primeras tribus que fueron descubiertas. Las etnias guaraníes fueron generalmente cazadores y silviculturas nómadas con un sistema social colectivo y en relación a su religión tenían relaciones mitológicas con los elementos de la naturaleza, las aves, la fuerza del mar. Sin embargo, distinguía que, o sea, ellos creían que existía un ser superior o un ser supremo, como un dios al que ellos le llamaban Ñamandú o nuestro padre primero, primigenio o el más alto y el creador. La música en este periodo tenía todavía un enfoque más de fiesta en el sentido de que ellos realizaban para ciertos festejos para las cosechas, por ejemplo, para tener buena producción de cosechas o cuando había un festín de guerra o cuando había específicamente alguna ceremonia de bodas o cosas así, o cuando una pareja se casaba obviamente con otra. Entonces, en ese periodo, esas eran las características que se tenían justamente y donde se utilizaba la música. Sin embargo, era una música muy repetitiva y era una mezcla de todas las artes, específicamente de lo que sería la música, la danza y la ejecución de instrumentos musicales. ¿Qué características presenta la música de los indígenas y cuáles fueron sus instrumentos musicales? Primeramente, como yo le voy a decir, la característica principal es que la frase musical se halla con mucha nitidez. ¿A qué nos referimos a eso? Que la melodía siempre era repetitiva y se reiteraban por varias horas y generalmente utilizaban instrumentos de percusión que eran la que más predominaba en ese periodo. Eh, o sea, y que la fiesta solamente terminaba cuando ya estaban obviamente cansados, pero siempre era la misma melodía. Si ustedes ven así las películas de eso antes, los indios siempre era la misma base, no había mucha variación, no había mucha melodía, no se preocupaban luego ellos por lo que sería la armonía en general de la música como nosotros conocemos hoy en día, sino que era mucho más simplista, mucho más sencilla. Bien, la necesidad del menor esfuerzo en las canciones, como ya habíamos mencionado, y las melodías generalmente solían tener un limitado marco de 3 a 4 notas y los intervalos nos corresponden con exactitud a los parámetros de las escalas que nosotros conocemos hoy en día, que es la que se trajo del occidente obviamente. En cuanto a los instrumentos musicales, podíamos tener de tres clases, que eran los de percusión, los de viento y los de cuerda. Y en los de percusión teníamos las sonajas de calabaza rellenas de piedra, o sea, era una sonaja de calabaza que se le ponía lleno de semillas y piedras y que funcionaba básicamente como una especie de como el sonajero que ustedes suelen ver que utilizan las criaturas o como las maracas que nosotros conocemos hoy en día. ¿Sí? Y los que utilizaban más esta clase de instrumentos eran las etnias como el mataco, el macá, el chiripá, el mbuá y el pai. También estaba el bastón de ritmo o caña gruesa que tenía aproximadamente 1 o 2 metros y que estaba cerrado en el extremo inferior, que se toma por la parte media y se hace sonar dejándola caer en el suelo. Obviamente se cargaba también con piedras o semillas. Los sonajeros de uñas en forma de racimo, el cual se les colocaba las pezuñas de los ciervos, los venados o del jabalí dentro de él para que generara un tipo de sonido, y el tambor de agua o tronco ahuecado que era cubierto en su interior de arcilla para recibir el agua. En viento, el más utilizado era el mimbre, que es la flauta que nosotros conocemos hoy en día, pero era una flauta de madera. Y la flauta de pan eran 4 cañas que se estaban agrupadas unas con otras de diferentes tamaños y cerrado en el extremo inferior, y obviamente silbando producía el sonido. Y los silbatos de casas como el sereré y el nacer. Dentro de los instrumentos de cuerda tenemos arcos sonoros con resonadores, siendo el gualambao o cuerda tensada en un arco y un resonador de calabaza grande que produce el sonido al recibir golpes de la cuerda por medio de una varilla.
¿Por qué desaparecieron los aires nativos? Según lo que especifica el maestro Florentín Jiménez, dentro de su material expresa que los evangelizadores cuando llegaron acá los colonizadores españoles y justamente vinieron a evangelizar, prohibieron básicamente la difusión de las expresiones musicales que ellos tenían, porque ellos empezaron básicamente a educarle, empezaron a enseñarle, digamos, cómo era la fuente musical de ese periodo, que justamente dentro del occidente, o sea, dentro de Europa, era el Renacimiento, una de las corrientes principales o el movimiento artístico principal justamente de ese periodo. Y ellos empezaron a adoptar ciertas características de la música europea. ¿Cómo se generó entonces la expresión musical autóctona de Paraguay? Al mezclarse justamente la raza española o europea, como quieran llamarle, y la indígena, la música deja de ser esa que nosotros mencionamos anteriormente, y se crea una nueva que con el correr de los siglos se adecua a los hábitos y los nuevos modismos y nuevas expresiones, todo ello influenciados por la utilización del constante del idioma guaraní, que ya es la música actual que nosotros conocemos hoy en día. ¿Cuál fue el aporte de las misiones jesuíticas? La Compañía de Jesús llegó aproximadamente en el siglo XVI. En 1607 se crea la provincia jesuítica del Paraguay y en 1609 se construye la primera reducción o pueblo de indios. La orden fue expulsada en los dominios del rey de España en el año 1767. Dentro de lo que sería la parte musical, el elemento que utilizaban las misiones jesuíticas para enseñar la música era que justamente esta tenía la capacidad de convertir las almas. O sea, si era un alma pecadora, la música supuestamente podía ayudarte a subsanar eso, porque todo era en relación a la religión. En ese periodo era el Renacimiento el que predominaba en Europa, y el Renacimiento era dominado, o sea, en ese periodo era dominado básicamente todo por la Iglesia Católica, y por eso se establecía justamente la mayoría de las obras musicales con un contenido religioso. Bien, entonces los aborígenes habían quedado demasiado cautivados por los instrumentos que trajeron los colonizadores, obviamente, y empezaron a enseñar a los indios, que luego ellos mismos iban a realizar y a fabricar en sus talleres sus propios instrumentos musicales, y algunos, según lo que cuentan los historiadores, dicen que incluso los aborígenes ejecutaban mucho mejor que los europeos. El arpa fue uno de los instrumentos más importantes y fue la que más se utilizó, y es la que nosotros conocemos hoy en día, o sea, tal como lo que nosotros lo conocemos hoy en día. En cuanto a las músicas, en los últimos años ha surgido un renovado interés en el estudio y la difusión de la música del periodo jesuítico, debido a cientos de descubrimientos de obras completas, por ejemplo, como misas que se escribieron en ese periodo, como la del padre Domenico Cipolli, quien puede ser escuchado en las iglesias del Paraguay y de otros países, y también por la influencia en materia musical de este periodo fue decisiva para las siguientes etapas de nuestra vida nacional, porque enriqueció con elementos europeos, y ya de por sí se fueron, la formación de los indígenas hicieron que el músico paraguayo vaya explorando lo que serían las artes musicales, específicamente creando después nuevos géneros musicales, nuevos instrumentos musicales que ya se van a adoptar como nuestros, dentro de lo que sería nuestra cultura. Y nada más que eso, luego ustedes tienen un ejercicio para hacer, y súper corto, y nada más. Si hay alguna duda me preguntan, y estamos. Un abrazo para todos.